Adiós, Jumbo Jumbo. La estación del tren aéreo era hermosa. Había que entrar a una enorme plataforma con forma de pirámide, rodeada en toda su circunferencia por escaleras mecánicas transparentes vistas desde arriba, y en contraste con las escaleras mecánicas funcionando, daba la extraña impresión de que la pirámide estaba rodeada de arena movediza. Claudia y Gnat se posaron en los escalones y ascendieron lentamente, rumbo a la entrada de la pirámide. Esta era mucho más alta de lo que en realidad parecía, pues a solo medio ascender en las escaleras, que por cierto, solo conducían hacia su primer piso, ya podían verse los focos de luces de Jumbo Jumbo girando aquí y allá, rascando el cielo. Démonos prisa. Apuró Gnat. Es mejor que compremos los boletos ya, el tren que sigue hasta no sale hasta mañana. Sin pensarlo dos veces, Claudia empezó a caminar más rápido, hasta el punto que parecía estar trotando, haciendo retumbar el suelo con pisotones bestiales, ocasionando que la gente se apartase del medio con 10 metros de anticipación. El león corría junto a ella. Desde adentro, el lugar parecía un moderno centro comercial. Pasaron un elegante café-librería, desde donde salía un delicioso aroma, luego una cadena de tiendas de ropa, después otras con souvenirs y recuerdos de Jumbo Jumbo, y más allá varios ventanales, donde algunos hombres, con las manos tomadas tras sus espaldas, veían al parque de diversiones como si fuese una enorme ciudad de luces inquietas. Llegaron a una redoma construida con mármol rojo y rodearon una fuente que tenía una maqueta de la pirámide, cuya punta rebosaba agua y se deslizaba hacia el estanque, repleto de monedas. Tenía muchas luces amarillas saliendo de los lados, como conos de luz tocando el techo. En la siguiente plaza había una gran pantalla holográfica flotando, haciendo propaganda a las atracciones más vertiginosas del parque de diversiones. En ese mismo lugar pasaron por unos puentes angostos con pasamanos. Con solo asomar la cabeza por el borde, se veía un precipicio negro, desde donde se apreciaban numerosas luces azules titilando en el fondo. Un cartel del MCT Mantenimiento y Cuidado para Turistas indicaba que eran las chispas que producían las maquinarias y los obreros que construían, allá en el fondo, niveles extra para el nuevo tren subterráneo. Los últimos metros del puente estaban repletos de banderas a los lados, que representaban los planetas y lunas de donde venían casi todos los turistas. En la siguiente sección, tuvieron que subir por una grandiosa escalera de caracol, como si fuese una torre que vista desde lo lejos parece una cadena genética. Los zapatos de charol de Claudia, por momentos, parecían demasiado largos para poder pisar con propiedad sobre las escaleras. La mitad de estos llenaban el resquicio. A medida que ascendían, la planta principal de la pirámide quedaba poco a poco debajo de ellos. Desde ahí, toda una increíble cantidad de lámparas de araña se veían distribuidas como si estuviesen posadas en un campo de fútbol boca abajo. En el segundo piso se hallaban, por fin, unas casillas blancas, muy pulcras, ovaladas con forma de tostadoras puestas en hileras, una al lado de otra, llenando el espacio de en medio con bastones amarillos y negros que se levantaban mecánicamente dejando pasar a algún pasajero que metía su boleto por la ranura de la máquina registradora. 2 boletos, por favor, pidió Claudia, encontrando el camino libre, sin tener que hacer fila. Llegan justo a tiempo, informó una mujer de aspecto furibundo y nariz arrugada que tenía forma de anzuelo. Tras el frío cristal, ¿quién es su acompañante? Gnat puso sus 2 patas delanteras sobre el mostrador, asomando su cara y su tupida melena frente al cristal. La señora abrió sus ojos hasta tal punto que por momentos parecía que estuviera intentando que se le salieran. Su horrible garganta arrugada, que parecía piel de lagarto, hizo movimientos. ¿Pretende llevar a esa bestia en el tren?, preguntó alterada. No soy una bestia. Me llamo Gnat de Ravencourt y quiero un boleto también.
La mujer no pareció darse cuenta de que la dentadura postiza se le resbaló de las encías y cayó dentro de su brasier. ¿A dónde quieren ir? Claudia se rascó el cráneo con un dedo. Caray, no pensamos en eso. Pídele 2 boletos libres, sugirió Knatch, rápidamente. Podremos bajarnos en cualquier estación con ellos. La niña ogro mostró el puño con los dedos índice y medio levantados. 2 tickets libres. Son 20 plutos, anunció la vendedora, colocándose la dentadura de vuelta en la boca. Claudia se quedó brevemente en silencio, meditabunda, pero pronto reaccionó, buscando su monedero. 20 plutos, obviamente, era un precio muy alto. Si hubiese ido sola, habría tenido que pagar solo 10, y ya era una cifra considerable. Las mejillas de Knatch se pusieron rojas. El león cerró los ojos, avergonzado, y miró a otro lado. Los 2 boletos salieron expulsados por un tubo con forma de trompeta. Reanudaron el paso en forma más relajada, el bastón se levantó frente a ellos, y pasaron a la sala de espera. Los últimos pasajeros se agolpaban al final frente a las puertas automáticas que daban paso al andén, como un puño de carne molida siendo tragada por una máquina. Claudia estaba ansiosa por viajar en tren, porque nunca lo había hecho. En su corta vida, jamás tuvo la oportunidad de hacer nada muy divertido. Desde hacía mucho, en Ogroland, no había tiempo para las distracciones. Inclusive, la nave espacial que la trasladó a Plutón por cuestiones de seguridad tuvo que ser una gran recicladora de basura. Fue por ello que nunca se esperó que lo que vería, justo cuando las puertas automáticas se deslizaron hacia los lados, sería tan impresionante. El tren aéreo era rojo y tan brillante, que las luces proyectadas sobre él encandilaban. Levantó la cabeza y pudo verse a sí misma reflejada en la forma oval y clásica que tenía la locomotora principal, en cuyo frente había una insignia de plata que mostraba una P de Plutón en relieve. Los vagones eran muy altos y las hileras de ventanillas, una infinita fila abajo y otra encima, revelaba que tenía 2 pisos. Solo bastaba con girar la cabeza hacia la derecha para ver que el andén recorría varios kilómetros, llenos de cabezas de personas. La extensa pulcritud del mismo era tal, que por momentos parecía que estuviese construido a partir de espejos. «Qué suerte», comentó Knatch, lentamente. «Nos ha tocado ver la parte más interesante, la locomotora. ¿Crees que podamos viajar ahí?» El león se vio obligado a responder, avergonzado. «Por el precio de los pasajes, me parece que deberían darnos buenos puestos. Tal vez en el piso de arriba». La gente se iba apilando en filas ordenadas, mientras varias compuertas se abrían a través de los vagones, desde donde hermosas azafatas daban la bienvenida a la gente. Desde lejos, podían verse los codos, hombros y cabeza de Claudia sobresaliendo del mar de gente. Ya podía oírse, desde dentro del tren, una amable voz mecánica que indicaba a los pasajeros dónde introducir sus pertenencias y en qué filas sentarse. Las filas se acortaban con rapidez, todos subían al andamio con sus equipajes y eran atendidos por la azafata para finalmente desaparecer en una luz brillante. La niña extendió el brazo para pasarle los boletos a la azafata, quien, de entrada, no vio a Knatch con muy buenos ojos. El tren era mucho más amplio de lo que hubieran podido imaginar. El pasillo entre las filas de asientos era lo suficientemente angosto como para que 5 personas pudieran caminar unas al lado de las otras sin problemas. Al final del vagón había un pequeño bar que servía bebidas. Las ventanas eran amplias, los asientos eran bastante anchos y esponjosos. Desde adentro todo era tan elegante como desde fuera. El suelo estaba tapizado por una alfombra roja autolavable, y las ventanillas que permitían ver hacia el exterior lucían un vidrio tan impecable que no dejaba ganas ni de respirar cerca de él para no empañarlo.
Las previsiones del león fueron ciertas. La azafata se encargó de hacerlos subir las escaleras que los llevaba hasta el segundo piso, que, aunque se veía más amplio aún porque había menos hileras de asientos, era todavía más elegante, pero a la vez más oscuro y menos alegre, como si fuese diseñado especialmente para gente rica. Knut se sorprendió de que Claudia cupiese a la perfección en el asiento, que en realidad era casi una cama reclinable, agasajo exclusivo de los pasajeros del piso 2, pero que a ella le servía perfectamente de silla. Se sentó sobre el sillón, junto a ella, y observó a través de la ventana. Una nube de vapores que salía de los motores del tren se deslizaba sobre el vidrio como una figura fantasmal. Al fondo, bajo el cielo nocturno, Jumbo Jumbo seguía como solo sabía estarlo despierto. «Me he dado cuenta de que los boletos son de estadía ilimitada», inquirió Claudia. «Podemos quedarnos todo el tiempo que sea. Hasta que decidas tu destino», sentenció Knut. «Eso te dará tiempo para pensar cómo vas a continuar tu misión». La chica se quedó callada, pensativa. Giró la cabeza para ver por la ventana. Unas pocas personas con sombrero aparecieron por las escaleras, acomodándose en sus asientos. Las azafatas recibieron su señal en las pulseras negras que llevaban en sus muñecas, y todas al unísono cerraron las compuertas, giraron el manubrio metálico, y aseguraron a presión las salidas. Las luces de alerta titilaron delicadamente. El concierto de clax producido por los pasajeros abrochándose los cinturones no se hizo esperar. Las violentas nubes de vapor que salieron desde debajo de los vagones resoplaron, y un temblor sacudió todo el tren, a medida que empezaba a moverse lentamente. El sonido no era el de una locomotora, sino el de algo parecido a una turbina, que rugía con mayor poder. La máquina empezaba a acelerar gradualmente, hasta convertirse, de golpe, en una bala que sacudió gentilmente todas las copas del bar. De pronto, ya no podía verse nada en concreto a través de las ventanillas, todo perdió nitidez. Afuera parecía un caos, mientras que adentro todo estaba en completa calma. El suelo se hacía cada vez más vertical, y los pasajeros veían el asiento de adelante cada vez más por encima. Las cabezas de todos se pegaron a los respaldos de sus asientos, las turbinas rezongaron con mayor potencia hasta convertirse en un silbido agudo y apenas perceptible. Finalmente, los oídos de muchos pasajeros se taparon. El tren aéreo había despegado, dejando velozmente atrás la pirámide y al parque Jumbo Jumbo. 7. El feías la luz que indicaba abrocharse los cinturones se apagó apenas el vagón recobró su posición horizontal. Claudia no perdió la oportunidad para desabrocharse el suyo, que le quedaba tan ajustado que por un momento sintió dormido la mitad del cuerpo. Knut, por su parte, inclinó su cabeza y se puso a ver a través de la ventana, desilusionado de que toda la vista no era sino una continua secuencia de nubes negras. La niña decidió levantarse y caminar hasta una pantalla luminosa adherida a una pared, que estaba frente a las escaleras, reflejando un mapa holográfico de Plutón, orbitado por varios anillos horizontal y verticalmente en su circunferencia, que representaban las vías que tomaba el tren aéreo. Para ver lunas en el sistema solar que eran incluso más grandes que Plutón, Claudia pensaba que este tenía muchas más cosas que ver que otros parajes del sistema solar. Caminó de vuelta hasta su asiento. La niña pareció un refrigerador metamórfico. «Estoy aburrida». El poderoso felino no respondió, sino que echó una vaga mirada hacia unos asientos en el otro extremo del vagón, con pasajeros que desde hacía rato cuchicheaban cosas entre sí, mirándolo. «¿Sucede algo?», preguntó Claudia, girando los hombros, para ver a las personas. «Es solo que algunos olvidan que tengo una capacidad auditiva bastante competente», gruñó. «¿Quieres que les diga algo? Puedo mandarlos a callar ahora mismo». «No, no te preocupes», rió, levantando sus ojos amarillos, para verla a la cara.
No pongo en duda que podrías callarlos aún mejor de lo que yo podría, pero no tiene caso, estoy acostumbrado a ello. La conversación fue interrumpida por un suave pitido que vino de una rendija plateada en el techo. En breve estaremos sirviendo refrigerios. Los pasajeros que deseen dar un paseo por los vagones, por favor siéntanse en libertad de hacerlo, pero se les suplica tengan la amabilidad de indicar en el menú digital que prefieren para dejárselo en la bandeja. Muchas gracias. Apoyo la noción, repuso Claudia. Quisiera dar un paseo por los vagones. Está bien, te acompaño. Pero antes de que el león pudiera echar un salto al suelo, la chica le bloqueó el paso con su enorme cuerpo, tecleando ávidamente en el monitor. Replegable la palabra pollo. La comisura de los labios de Knut se torcieron. ¿Qué? ¿Tienes algún problema?, le espetó, irritada, mientras él se limitó a quedarse callado, torciendo los ojos. La puerta automática que daba paso al vagón posterior se abrió de par en par, dejándolos pasar. Era parecido al que les había tocado, con la ligera variante que en cambio, estaba mejor iluminado, y traía más gente. Caminaron y pasaron a otro vagón que tenía un bar todavía mejor surtido que el que consiguieron abajo, otro que tenía mesas de billar y máquinas tragamonedas incorporadas a los lados, y otro que era una sala de lectura. Claudia se sentía maravillada ante tal variedad de ambientes. El zumbido de zancudo que hizo la siguiente puerta al abrirse fue el preludio a un pasillo muy largo y angosto, con una sola ventana alargada a ambos lados por todo lo que medía el vagón. Las esponjosas nubes del cielo negro lucían como un manto azulado que había quedado bajo ellos. No tardaron en ver a un sujeto sentado en el suelo, apoyado a la pared, delgaducho, de pelos desordenados y grasosos, barba de un día y aspecto lánguido y desaseado, que les dirigió una mirada de mal humor. A pocos centímetros de sus pies se hallaban folios y hojas de papel repartidos desordenadamente, y usaba su propia cadera para mantener apoyado un trozo de cartón que tenía escrito dibujo por comida. A pesar que el sujeto los seguía con una desagradable mirada, Claudia y Knut caminaron hombro a hombro, intentando ignorarlo. Pero cuando pasaban frente a él, la niña Ogio cometió el error de girar la cabeza y ver uno de sus dibujos. ¿Lo vas a comprar? No, solo veía. El artista hizo un mohín de desprecio y fastidio, y volteó la cabeza hacia la puerta automática. Por momentos, su horrible cuello pareció estar hecho de arcilla cruda, los pelos de su barba lucían como pequeñas espinas negras. ¿Qué son?, preguntó, poniendo ambas manos sobre sus rodillas, inclinándose un poco para poder ver mejor sus trabajos. ¿Estás ciega o eres imbécil? Son emparedados de moco de cerdo con sudor de culo de alce. Son dibujos. Dibujos. Estúpida. Knut consideró que el sujeto se había extralimitado. Vámonos, Claudia atajó, intentando mantener su voz lo más calmada posible. Es solo un artista de la galería de arte de Jumbo Jumbo, otro fracasado más. El joven estiró bruscamente una de sus piernas, con la intención de largarle una patada al león, sin éxito. Sin embargo, fue el siguiente comentario de Claudia lo que, de pronto, lo sacó de sus casillas. ¿Qué es esto?, preguntó, señalando a la hoja de papel. ¿Un hombre con cabeza de lobo? De ser pálida como la arcilla, la cara del sujeto se tornó primero morada, y luego roja, a la vez que se mordía el labio inferior con tal fuerza que llegó a desaparecerle el mentón. Es un licántropo, imbécil. Masculló. Claudia puso sus manos a ambos lados de la cintura. Pues disculpa si no lo sabía. Tienes un arte muy raro. Pues disculpa si no lo sabía, la remedó, poniendo voz de imbécil. Los belfos de Knut se contrajeron peligrosamente, viendo al artista directamente a los ojos, a medida que sus pupilas se hacían cada vez más pequeñas. Mi especialidad es el arte irreverente, se jactó,
pronunciando irreverente con cierto dejo de acento francés. Casi inmediatamente después de la última palabra, un folio que llevaba apretado contra la espalda y la pared se cayó, desparramando en el suelo un montón de hojas sueltas y una caja de crayones. Una de las hojas se deslizó hasta parar en seco contra una de las patas del Knatch, quien bajó la cabeza y vio un bosquejo de dibujo muy vago de un hombre gato, con algo escrito arriba que decía trabajo pendiente. Toda la resma de hojas llevaba escrito lo mismo. El tipo sacudió un puñetazo con ambas manos al suelo, muerto de la rabia. Alargó el cuerpo y estiró los brazos, intentando recoger todos sus trabajos, aparentemente más enojado por tener que hacer algo que por el propio accidente en sí. ¿Tienes todos esos trabajos atrasados?, se mofó Knatch, quien agradecía inconscientemente haber encontrado algo con lo que ceñirse para no reaccionar con violencia. Ese es asunto mío. Váyanse de mi vagón. Aunque eso último que dijo fue una mentira redonda y petulante, Claudia consideró que no quedaba mucho por hacer en aquel lugar, así que empezó a caminar al frente. Sin embargo, el león, aunque pensaba seguirla, tenía primero otra idea. Estampó su pata en uno de los pocos dibujos que estaban casi terminados, dejando su huella formada con grasa sobre el papel. Volteó la cabeza, sacudiendo su melena, y caminó hasta estar al lado de su amiga. Pero antes de que pudieran cruzar a través de la puerta automática, escucharon un largo alarido de ira, y ambos se dieron media vuelta al mismo tiempo. El sujeto estaba arrodillado sobre el dibujo, tomando cuidadosamente el papel con sus dos manos, contemplando de cerca la enorme huella de Knatch. Los negros mechones de sus cabellos acariciaban los bordes de la hoja. Dejó caer el dibujo y se puso de pie. De súbito, sus ojeras parecían todavía más grandes y negras. Metió ambas manos en los bolsillos de su pantalón, y de ambos empezó a extraer algo. Eran cintas plateadas, que parecían de tela, pero que eran, de hecho, bastante pesadas. El artista empezó a mover el tronco de su cuerpo como si fuese una serpiente con brazos. Como si aquello fuese un movimiento mágico, las cintas parecieron cobrar vida, cual feroces víboras, que se mueven restallando en el suelo, estirándose hacia adelante, como queriendo perseguir desesperadamente a una presa. Aquello ciertamente daba miedo, parecía bastante peligroso, por lo menos en un principio, pues francamente el tipo se veía bastante ridículo. El látigo derecho golpeteó al frente con más prisa que el izquierdo, restallando frente a los zapatos de charol de Claudia. Los estallidos comenzaron a sacar chispas del suelo, que rebotaban varios centímetros hacia arriba y caían luego a los lados. Pero, de pronto, Claudia se puso en cuclillas, tomó el extremo de la cinta plateada y tiró de él. El artista despegó casi 1 metro hacia adelante, y cayó estampado al suelo, tras un pesado thump. Ahí quedó. El león y la ogro se quedaron por lo menos 20 segundos en silencio, esperando algún movimiento. Pero nada, el sujeto no se movía. Sus largos y grasosos cabellos estaban despatarrados alrededor de su cabeza como una araña espachurrada. Sus brazos echados a ambos lados y sus piernas abiertas como una tijera. Knatch se acercó lentamente, hasta tenerlo al frente. Ten cuidado, se apresuró a decir la niña. El felino asintió con la cabeza y, lentamente, bajó la cabeza, como si por un momento hubiese querido moverle un hombro con la nariz. Se quedó quieto, escuchando, olfateando un poco. Me parece que lo has matado, sentenció el felino, levantando la cabeza y torciendo el hocico. ¿Qué? ¿Lo maté?, preguntó preocupada. Septiembre no tiene signos vitales, no los oigo. Está más muerto que una piña. La niña, horrorizada, se llevó el dedo índice a la boca, que se cerró en una pequeña O, mientras veía el cadáver. No puedo creer que sea tan frágil.
Hay zancudos en mi mundo que son más difíciles de matar. El león se encogió de hombros. Hubo otro breve momento de silencio. Creo que será mejor que salgamos de aquí, murmuró, echando una mirada rápida a la puerta, mientras tomaba cautelosamente el dibujo en el que había marcado la huella de su pata, y se lo guardaba en la melena. Ambos salieron cautelosamente del vagón, silbando, mientras que a sus espaldas la puerta mecánica se cerraba, ocultando la visión del artista destortillado en el suelo. Después de 20 minutos de travesía pasando uno y otro vagón, un ligero traqueteo acompañó el denso sonido del aire acondicionado del tren, gotas de lluvia golpeando a las ventanas. Entraron a un área de tiendas cuyas vitrinas mostraban todo tipo de cosas interesantes. En un negocio de electrónica, por ejemplo, había un grabador de sueños. En una estantería de dulces se hallaba una colección de chocolates con forma de planetas. Júpiter medía casi 20 centímetros. Era una bola de chocolate glaseada con colores naranjas y rojos de distintos sabores. Una tienda mística vendía relojes de arena que podían hacer dormir y producían toda clase de sueños agradables. Knatch se impresionó de ver que una tienda de mascotas tuviera un esqueleto vivo de serpiente, una de las especies más costosas del sistema solar. La arena de la pecera se deslizaba alrededor de sus delgadas costillas con elegancia. Claudia, sin embargo, se mostró más maravillada por una pecera con medusas, en cuyo reflejo se decía que uno podía ver cómo luciría uno mismo cuando fuera anciano. Caray. Eso tengo que verlo. El león chistó. ¿No te interesa ver cómo vas a ser cuando seas anciano? Replicó la niña, más como un reproche que como una pregunta. Eso es difícil, pero sí lo sé, la interrumpió, y es cierto lo que dicen, podrías ver cómo serás de vieja, pero conmigo es casi imposible, no hay medusas lo suficientemente grandes en esa pecera para ver cómo seré de viejo. Claudia observó a Knatch con aire misterioso, y al verla, no tardó en retomar la conversación. Mientras más grande, más potente, la chica cruzó sus gruesos brazos. Tras ella, una de las angulosas medusas de la pecera dejó entrever una delgada línea eléctrica que cruzó su cuerpo. ¿Cuántos años viven los de tu raza, Knatch? El león giró los ojos hacia la izquierda, pensando. A los 100 años alcanzamos la pubertad, creo. Espera, no entiendo el sistema de años. ¿Por cuál te riges tú? Por el sistema de cicles. ¿Cuántos cicles tienes? Tengo 8 cicles. ¿De cuál luna vienen los ogros? De Iapetus. ¿Iapetus? Esa es de Saturno, repuso el león, llevándose una pata a la barbilla. ¿Cada cuánto gira Iapetus? ¿Alrededor de Saturno? Cada 100 ketos. 100 ketos es un equivalente menor a 365 puestas de sol, que es lo que se necesita en mi mundo para alcanzar un año. En teoría, un año para ustedes son 182 días. El león entrecerró los ojos, ceñudo, haciendo cálculos en la mente. Finalmente, levantó la cabeza para ver a su compañera. Vaya, tu edad en años sería de 3. Tienes 3 años de edad. Claudia se llevó las manos a la cintura. Oh, soy una chica grande. El león, sentado, la observaba. Vengo de una familia que es capaz de alcanzar grados de longevidad envidiables entre los ogros. Mi abuela Gertrudis, por ponerte un ejemplo, murió a los 90 cicles. 44 años, suspiró Knatch. Como sea, a ver, ¿tú cuántos años tienes, leoncito? 150. Claudia cerró lentamente la boca, llevándose una mano a los labios, intentando hacer un cálculo mental. Eso serían 300 cicles, le facilitó el felino. ¿Qué? Gritó Claudia, en el paroxismo de la incredulidad. Giró bruscamente para ver la pecera con las medusas, y luego volvió a ver al león, casi inmediatamente. Con razón decías que necesitabas una medusa grande para poder verte de viejo. Balbuceó,
con los ojos bien abiertos. Entonces, si alcanzan la pubertad a los 100 años, tú tendrías un equivalente de 18 o 19 cicles para los de mi raza. Naturalmente, dijo el león, meneando su melena. Soy el mayor y debes obedecerme. Oh, rió Claudia. No te hagas ilusiones, aquí el líder es el más fuerte. En ese tema, Knut salía perdiendo, pues a pesar de que los de su raza poseían una fuerza extraordinaria, lo cierto era que Claudia parecía tener manos capaces de aplastar su cabeza. Como si fuese un huevo. La niña se acercó a la pecera. ¿No vas a querer verte aunque sea como un león maduro? Aunque Knut tenía cierta cultura sobre aquellas medusas y, ciertamente, ya había tenido la oportunidad de verse reflejado en una de ellas, reconoció que la idea de verse mayor otra vez lo volvió a tentar, por lo que puso ambas patas sobre el borde de la pecera, y asomó la cabeza. El reflejo le devolvía la imagen de un rostro felino con facciones más rectas y largas, su melena se había tornado ligeramente más blanca, sus ojos eran iguales, aunque más experimentados e interesantes, y su mentón era más cuadrado. Se vio a sí mismo muy apuesto, cosa natural en los leones, que se volvían más atractivos conforme se hacían mayores. Pero esto a Knut no lo animaba mucho. La medusa desprendió un destello eléctrico cuando el león se quitó de golpe. Ahora es tu turno, mírate. Claudia sonrió. Dio un enorme suspiro, como si se estuviese preparando para un momento importante. Y, casi con reverencia, muy despacio, se asomó por el borde de la pecera, viendo su reflejo en la misma medusa. Sus codos bajaron lentamente, y se quedó inmóvil. La falda y el listón amarillo anudado a su cintura apenas se movían por la brisa artificial del aire acondicionado. La chica guardó total silencio, y sus labios pronto se pusieron rígidos, con la vista fija hacia abajo. Se apartó lentamente de la pecera. Bueno, ya podemos irnos, dijo. El león movía su cola como si fuese una serpiente. ¿Sucede algo, Claudia? Nada, no te preocupes. Vámonos. La medusa apenas emitió un pequeño y casi imperceptible destello eléctrico. Ambos salían de la tienda, caminando de lado y lado. Un mimo androide, vestido con un traje negro con estrellas y lunas amarillas, se cruzó en el camino de ambos. Su cara era completamente blanca y sin líneas, los ojos apenas eran dos cuencas redondas, y su boca una sonrisa enorme dibujada en una línea fina y quebrada. Llevaba sobre la cabeza un sombrero de arlequín, que de vez en cuando producía tintineos. Llevaba una bandeja de bombones de chocolate con la forma del planeta Plutón. El parque Jumbo Jumbo podía verse en un pequeño relieve en todos ellos. La alzó frente a Claudia, ofreciéndole uno. Ella tomó un bombón entre sus dedos. El mimo la puso frente a la cabeza de Knut, ofreciéndole a él también. Sin embargo, este negó con la cabeza. Se puso lentamente de pie, y caminó, buscando a otros pasajeros. Claudia se apartó para facilitarle el paso, y justo cuando lo veía pasar de largo vio, a través del reflejo de uno de los cascabeles metálicos de su gorro, algo que estaba buscando desde hacía muchísimo tiempo. Las mejillas del ogro se pusieron rosadas, y giró rápidamente la cabeza, viendo a través de la puerta de una tienda de objetos místicos, desde donde salió un agradable olor a incienso. Vi uno. Sé que vi uno. No puedo creerlo. ¿Qué cosa? Claudia caminó dentro de la tienda. Las paredes y el suelo estaban construidas de madera oscura y brillante. Todo el lugar desprendía una suerte de anacronismo con la atmósfera moderna del resto del tren. La tienda estaba llena de estantes altísimos, con calderos que despedían vapor y neblinas blancas. Al fondo, entre unos estantes de libros viejísimos, Knut se dio cuenta de que estaba buscando. Parecía un gato, pero tenía cuerpo humano, su piel estaba recubierta por un pelaje pardo, suave.
Sus uñas eran negras y afiladas, pero, por algún extraño motivo, se veía inofensiva. Sus ojos eran grandes, verdes, sus pupilas parecían rajas negras, como la de los gatos. Y sus orejas eran largas y erectas. Vestía una túnica rosada, un poco sucia a los bordes. Llevaba unas sandalias en mal estado. Veía a Claudia con temor, mientras pegaba su espalda al estante de libros, como si hubiese quedado acorralada. «Es un Ceyas», dijo el ogro. «¿Un Ceyas? Bueno, a decir verdad, una Ceyas», repuso. Knach se acercó lo suficiente, y se sentó. «Es lo que me dijiste que andabas buscando, ¿verdad?», preguntó el único medio en el que pueden confiar para mandarse mensajes. «Así es». El león inspeccionó a la Ceyas de arriba abajo. «¿Y cómo haremos para arrojarla del tren?», preguntó entonces, abriendo una ventanilla. «Eso sería peligroso». La Ceyas golpeó su espalda contra el estante, abriendo más los ojos, y viendo a Knach, aterrorizada. «No seas bruto», reclamó Claudia, volteando la cabeza y frunciendo el ceño. «Pero si me estás diciendo que ellos mandan mensajes». Claudia se puso de rodillas frente a la Ceyas, viéndola con comprensión. «Ya te dije que es porque entre ellos existe un nexo psíquico formidable, puede hablar mentalmente con otros Ceyas que trabajan para el ministerio de Iapetus», explicó. Knach giró los ojos y se quedó viendo a la niña con apariencia de gato, quien, a pesar de sentir menos aprensión con Claudia, seguía viéndolo a él con una temerosa desconfianza. Claudia tendió su mano con el bombón con forma de Plutón. «¿Te gustan los chocolates?». La Ceyas vio con temor las enormes manazas del ogro. Giró la cabeza hacia la derecha, como si quisiera pegar la cara al hombro. «No tienes que aceptarlo si no te parece prudente», la tranquilizó Claudia, bajando la mano. «Solo queremos hacer algo por ti, para que nos prestes tu ayuda, que en estos momentos nos sería invaluable». Aquella niña de orejas largas, que apenas medían medio metro, miró a Claudia a la cara con aquellos inmensos y penetrantes ojos felinos. Se fijó en la expresión de su rostro y, cuando hubo analizado a la ogro lo suficiente como para considerarla digna de confianza, movió un poco su nariz que parecía un pequeño botón negro y abrió la boca. «¿Podría yo ayudar?» «Claro», retumbó la ogro, sonriendo. Knach pensó que aquello haría gritar a las Ceyas, pero por el contrario, aquel gesto afirmativo tan contundente de su amiga solo hizo que los verdes ojos de ella brillaran. «¿De veras? Oh». Claudia se puso de pie y colocó sus puños en su cintura. «Pide lo que sea». La Ceyas tomó primero aire, y se dispuso a hablar. «Somos muy pobres, nunca hemos tenido suficientes plutos para vivir, y pronto, si no reunimos unos cuantos, nos echarán del tren, que ha sido nuestro único hogar durante meses». Claudia juntó sus manos, conmovida. La Ceyas siguió hablando. «El vampiro que me cuida lo ha dado todo por mí, a veces, no ha comido en días, solo por traerme alimento. Es lo único que tengo. Mi sueño más grande es poder hacer que algún día sea una persona próspera y exitosa». Knach ensanchó un poco sus ojos, involuntariamente, mientras ella proseguía. «Pero no se preocupen, yo no soy tonta, sé que su éxito es algo que no pueden darme. Me conformo si hoy él reúne el suficiente dinero para que comamos bien los dos. Así que lo único que quiero que hagan por mí, es ir unos vagones más atrás, y comprarle unos dibujos». Knach y Claudia se miraron primero a la cara, y luego de vuelta a las Ceyas. «¿De casualidad no es uno que dibuja gente parecida a ti, cariño?», preguntó Claudia, con un tono de voz apretado. La Ceyas sonrió, y empezó a asentir repetidas veces con la cabeza. Knach tuvo que hacer un esfuerzo casi sobrehumano para aguantar la risa, mientras que Claudia lo fulminó con una mirada asesina. La frente de la ogro, rápidamente, quedó perlada por una delgada capa de sudor,
Sus gruesos dedos se movían como tentáculos. Obviamente, se había quedado sin palabras. Me dijiste que estaba muerto. Y sí, lo está, técnicamente. No conseguí signos vitales, pero al menos, ¿a qué te refieres? Al menos sabemos que está bien. Bueno, bien. Necesitamos tu favor ahora, explicó Claudia, haciendo caso omiso a su pregunta. ¿No preferirías que mejor te dejara unos plutos aquí y ahora? Oh no, no, contestó la Fellas, sonriendo, con sus ojos brillando. Quisiera que se lo compraran a él directamente, le subiría tanto la autoestima. Oh, pero es que da la casualidad de que ya le hemos comprado algo, atajó Knatch, sonriendo, mientras buscaba en su melena. Mira. Le tendió el boceto que se había llevado durante aquel encuentro. ¿Pero por qué tiene esta inmensa huella marcada? Preguntó la niña, con preocupada curiosidad. Es tuya, ¿verdad? Sí, lo esterció el león, con tranquilidad. Es la forma en que marco mis posesiones materiales. La Fellas le dirigió una mirada perforante, a medida que la intranquilidad que recorría todo su cuerpo crecía en proporciones alarmantes. Pero has arruinado el dibujo. Gimió su dibujo. ¿De veras? Caray. De haber sabido que te molestaba tanto no lo hubiese hecho. Supongo que él se pondría furioso si supiese lo que hice. Sí, contestó la niña, con los ojos húmedos. Le dolería mucho cuando lo veas. Dile que lo siento mucho, que saber esto me ha caído como un golpe en todo el cuerpo, terció él. Claudia tuvo que hacer mucho esfuerzo para contener el impulso de arrojarle una patada al león. La Fellas asintió con la cabeza, y juntó sus dos manos, viendo al suelo. La ogro se colocó de rodillas otra vez, y puso ambas manos en cada hombro de la pequeña chica. ¿Estás lista? Sí, respondió la gatita, cerrando los ojos. Vengo de una luna llamada Iapetus. La Fellas frunció la nariz, cerró los ojos con más fuerza, en expresión concentrada. Knat miraba fascinado, a la vez que estaba seguro de que Claudia debía sentir algún tipo de onda magnética a través de sus dedos. La criatura empezó a jadear, sin abrir los ojos, sus orejas se movieron hacia atrás, sus párpados se arrugaron, y por momentos, parecía mareada. Su presencia, su aura, se dilató por momentos. El calor que su cuerpo emanaba se hizo por segundos más frío, y daba la impresión de que, de algún modo, se encogía. De no ser por Claudia, la Fellas se habría desplomado en el suelo al cabo de un minuto. El viaje astral que estaba realizando era muy complicado para alguien de su edad. Parecía desorientada. No tardó en dar bocanadas de aire, abriendo su boca a todo lo que podía, como si estuviese nadando desde el fondo de una profunda piscina, intentando buscar la superficie. Levantó la cabeza, y, con esto, pareció sentirse más tranquila. Volvió a recuperar el equilibrio, sus hombros volvieron a estar tensos. Su cabeza se movió lentamente de un lado al otro, como si estuviese buscando a alguien en la oscuridad. Ahogó un gemido, frunció el ceño, cerró la boca y regresó la cabeza hacia su posición normal, al frente. He establecido una conexión, musitó. Muy bien, susurró Claudia. ¿Ya estás en Ogrorland? La Fellas asintió suavemente. Knat pensó que el que Claudia mantuviera a la chica tomada por los hombros debía ser una parte vital del lazo, puesto que tal vez lo que hacía era buscar gente parecida a ella en algún lugar del sistema solar. La ogro empezó a hablar con susurros apenas imperceptibles, como si murmurase hacia alguien a quien temiera despertar. Empezó contando su problema. Con el horario de Plutón, como llegó tarde al circo y perdió de vista a su objetivo, sus conversaciones con Knatch, y su posterior subida, por consejo de este, al tren aéreo. Hubo breves momentos de silencio. Las comisuras de la boca de Claudia empezaron a bajar de lado y lado, a medida que su rostro se volvía a tornar rojo. Su boca se movía ligeramente. El león la observaba sin decir nada,
pensando que tal vez se debiera a que le estaban dando un regaño descomunal desde el ministerio de Ogrorolán. Y en efecto, así era. Claudia volvía a susurrar con mayor velocidad, pero sin aumentar ni un ápice su tono de voz. Esta vez explicaba que Knatch era alguien de confiar, que solo lo había ayudado a salir de su jaula, que por el momento solo estaba acompañándola, que conocía a Plutón mucho mejor que ella y que podía guiarla a donde fuera. Otros instantes de silencio precedieron a una serie de susurros más acalorados. Esta vez argumentaba que ella era bastante autosuficiente, y exigía que no la avergonzaban. Pero todo lo que logró fue contener el impulso de no aplastar los hombros de las Feyas cuando el rostro se le puso rojo como un tomate. Esta vez, con la vena palpitante en su frente, Claudia giró la cabeza para ver a Knatch, y le dijo: «¿Quieren hablar contigo?».